Hablar de Miroslav Stern es adentrarse en una historia que comienza lejos del brillo, de los autos de lujo y de las mansiones que más tarde marcarían su nombre. Su origen estuvo profundamente ligado a una familia de clase media de Europa Central, en una época marcada por profundos cambios políticos, económicos y sociales que condicionaron el destino de toda una generación. Miroslav Stern nació en un contexto donde la estabilidad no estaba garantizada. Su infancia transcurrió entre calles austeras, edificios grises y hogares donde el esfuerzo diario era una constante. Su padre, un hombre disciplinado y reservado, trabajaba largas jornadas para asegurar el sustento familiar, mientras que su madre representaba el pilar emocional del hogar, inculcándole valores como la constancia, el sacrificio y la ambición silenciosa. Desde muy pequeño, Stern mostró una curiosidad poco común. Mientras otros niños se conformaban con lo cotidiano, él observaba con atención el mundo que lo rodeaba. Los negocios locales, el movimiento del dinero, las diferencias entre quienes prosperaban y quienes apenas sobrevivían. Aquellas observaciones tempranas sembraron en él una idea persistente. No estaba destinado a vivir una vida ordinaria. Durante su etapa escolar, Miroslav no fue necesariamente el alumno más brillante en términos académicos tradicionales, pero sí destacó por su capacidad analítica y su manera estratégica de pensar. Profesores y compañeros recordaban su habilidad para anticiparse, para encontrar soluciones prácticas y para liderar pequeños proyectos escolares, incluso en situaciones con recursos limitados. La adolescencia de Stern estuvo marcada por contrastes emocionales. Por un lado, la presión de crecer en un entorno donde las oportunidades parecían escasas. Por otro, una ambición interna que no dejaba de crecer. Fue en esos años cuando comenzó a interesarse por el mundo de los negocios, el comercio internacional y las historias de empresarios que habían logrado transformar sus destinos. Uno de los episodios más influyentes de su juventud fue el contacto con mercados informales y pequeños emprendimientos familiares. Allí aprendió, desde la base, cómo se negocia, cómo se gana la confianza de un cliente y cómo una decisión correcta o incorrecta puede cambiarlo todo. Estas experiencias tempranas moldearon su carácter y forjaron una mentalidad enfocada en el crecimiento constante. A diferencia de muchos jóvenes de su entorno, Miroslav Stern entendió pronto que el conocimiento era una forma de poder. Dedicaba horas a leer sobre economía, historia empresarial y modelos de éxito internacional. Cada libro, cada historia, alimentaba una visión clara. Algún día su nombre estaría asociado a prosperidad, influencia y lujo. El final de su juventud coincidió con un período de transformación regional, donde viejas estructuras comenzaban a resquebrajarse y nuevas oportunidades emergían. Stern supo leer ese momento histórico con precisión. Mientras muchos dudaban, él veía posibilidades. Mientras otros temían el cambio, él lo consideraba una puerta abierta. Así, la infancia y los primeros años de Miroslav Stern no fueron un cuento de privilegios, sino el prólogo silencioso de una vida que más tarde sorprendería al mundo. Lejos de las mansiones y los carros de alta gama, se estaba gestando la mentalidad de un hombre que convertiría la ambición en estilo de vida y el éxito en su sello personal. La transición de Miroslav Stern, desde un joven ambicioso a un hombre respetado en los círculos empresariales, no fue inmediata ni sencilla. Su carrera comenzó en un momento histórico clave, cuando los mercados de Europa Central empezaban a abrirse. Las reglas cambiaban, y quienes supieran moverse con rapidez podían construir fortunas donde antes solo había límites. Tras finalizar su formación, Stern dio sus primeros pasos profesionales en sectores modestos, vinculados al comercio y la intermediación. No eran negocios glamorosos, pero sí fundamentales para entender el funcionamiento real del dinero. Allí aprendió a negociar con firmeza, a leer contratos con ojo crítico y, sobre todo, a detectar oportunidades ocultas donde otros solo veían riesgo. Su primer gran acierto fue apostar por sectores emergentes cuando todavía no estaban en el radar de las grandes corporaciones. Mientras muchos empresarios tradicionales dudaban,
Stern se adelantó. Invirtió tiempo, capital y energía en proyectos que combinaban innovación con una lectura precisa del contexto económico. Aquella capacidad para anticiparse se convirtió en una de sus mayores fortalezas. El verdadero punto de inflexión llegó cuando decidió independizarse completamente y crear sus propias estructuras empresariales. Fue un movimiento arriesgado, pero calculado. Stern entendía que para crecer de verdad necesitaba controlar las decisiones clave. Así nacieron sus primeras sociedades, pequeñas al inicio, pero con una visión claramente internacional. A medida que sus negocios prosperaban, Miroslav comenzó a construir una red de contactos estratégicos. Banqueros, inversores, abogados y figuras influyentes que reconocían en él a un socio serio y ambicioso. No era un hombre de excesos públicos en esa etapa. Prefería operar en silencio, consolidar alianzas y reinvertir cada ganancia. Con el paso de los años, su nombre empezó a circular con fuerza en ambientes financieros. Stern ya no era solo un emprendedor prometedor, sino un empresario en expansión, capaz de manejar operaciones complejas y grandes volúmenes de capital. Fue entonces cuando diversificó sus intereses, bienes raíces, comercio internacional, inversiones privadas y activos de alto valor. El éxito económico trajo consigo un cambio visible en su estilo de vida. Las primeras señales de lujo aparecieron. Vehículos de alta gama, oficinas en ubicaciones privilegiadas y viajes constantes a las principales capitales europeas. Sin embargo, Stern mantenía una imagen controlada. Sabía que la verdadera riqueza no necesitaba exhibirse de inmediato. Uno de los rasgos más comentados de su carrera fue su tolerancia al riesgo. A diferencia de otros empresarios conservadores, Miroslav entendía que el crecimiento real exige decisiones audaces. No todas fueron exitosas, pero incluso los fracasos se convirtieron en lecciones que fortalecieron su imperio. Al consolidarse económicamente, Stern pasó de ser un actor emergente a una figura con influencia real. Sus decisiones movían mercados locales, generaban empleo y atraían inversión extranjera. Ese poder económico fue el cimiento sobre el cual más adelante se construiría la vida de lujo que tanto fascinó al público. De su historia demuestra que la riqueza de Miroslav Stern no fue producto del azar, sino de una estrategia sostenida, una lectura inteligente del contexto y una ambición sin miedo al cambio. El joven que soñaba con algo más había logrado convertir esos sueños en estructuras sólidas y rentables. Detrás del empresario meticuloso y del estratega implacable, Miroslav Stern siempre protegió un territorio que consideró sagrado: su vida privada. A diferencia de otros magnates que convierten su intimidad en espectáculo, Stern optó por el silencio, la discreción y el control absoluto de su entorno personal. La familia ocupó un lugar central en su vida, aunque nunca fue utilizada como herramienta de proyección pública. Aquellos valores aprendidos en la infancia, lealtad, disciplina y sentido de pertenencia, siguieron marcando su manera de relacionarse. Stern creía firmemente que el éxito carecía de sentido si no existía un núcleo sólido que lo respaldara. En el terreno sentimental, su historia estuvo marcada por relaciones selectivas y profundamente reservadas. No era un hombre de romances fugaces ni de titulares escandalosos. Sus parejas, generalmente alejadas del foco mediático, compartían con él un estilo de vida refinado, pero también una comprensión clara de las exigencias que imponía su mundo profesional. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que Stern era exigente en el amor, del mismo modo que lo era en los negocios. Valoraba la lealtad por encima de todo y desconfiaba de quienes se acercaban atraídos únicamente por el dinero o el estatus. Para él, el verdadero lujo no residía en la ostentación, sino en la confianza y la estabilidad emocional. Con el crecimiento de su fortuna, la familia Stern comenzó a habitar espacios que reflejaban ese éxito. Residencias amplias, entornos privados, seguridad absoluta y comodidad extrema. Sin embargo, incluso dentro de esas mansiones, la dinámica familiar se mantenía sorprendentemente sobria. Stern rechazaba el despilfarro innecesario y fomentaba una educación basada en el esfuerzo y la responsabilidad.
En su rol dentro del hogar, Miroslav mostraba una faceta poco conocida. Era protector, reflexivo y profundamente observador. Aunque su agenda estaba cargada de compromisos, procuraba reservar tiempo para los suyos. Consideraba que el equilibrio entre vida personal y poder económico era una de las claves para no perder el rumbo. El amor, para Stern, fue también un espacio de aprendizaje. No todas sus relaciones fueron perfectas. Hubo distancias, silencios y sacrificios impuestos por una vida de negocios intensos. Sin embargo, cada vínculo dejó huella y contribuyó a moldear su carácter, haciéndolo más cauteloso y selectivo con el paso del tiempo. A medida que su nombre se asociaba cada vez más al lujo, también crecía su determinación de blindar su intimidad. Eventos sociales exclusivos, viajes privados y círculos cerrados se convirtieron en su refugio. Allí, lejos de las miradas externas, Stern se permitía ser simplemente un hombre rodeado de los suyos, sin necesidad de demostrar nada. Revela que, más allá de las mansiones y los carros de alta gama, Miroslav Stern construyó una vida personal basada en el control, la discreción y la búsqueda de estabilidad emocional. Un contraste evidente con la imagen pública de riqueza desbordante que más tarde capturaría la imaginación colectiva. Llegados a este punto, resulta inevitable preguntarse si el título "Así fue la lujosa vida de Miroslav Stern", mansiones, carros, lujos, es una exageración mediática o una descripción fiel de la realidad. La respuesta, al analizar con detenimiento su trayectoria y su estilo de vida, es clara. El lujo no solo estuvo presente, sino que fue la consecuencia lógica de décadas de estrategia, disciplina y poder económico. El primer símbolo visible de su éxito fueron las propiedades inmobiliarias. Stern no adquiría casas por impulso. Cada mansión respondía a una lógica precisa: ubicación estratégica, privacidad absoluta y valor patrimonial a largo plazo. Sus residencias, repartidas en enclaves exclusivos de Europa, combinaban arquitectura clásica con comodidades modernas, reflejando un gusto refinado y atemporal. Estas mansiones no eran simples espacios para habitar, sino centros de decisión, refugios personales y escenarios de negociaciones discretas. Grandes salones, bibliotecas privadas, despachos sobrios y sistemas de seguridad de última generación formaban parte de un entorno diseñado para el control y la calma. Para Stern, el verdadero lujo era el silencio y la autonomía. Otro elemento clave que confirmó su vida lujosa fue su pasión por los automóviles de alta gama. No se trataba de una colección ostentosa sin criterio, sino de una selección meticulosa de vehículos que representaban potencia, ingeniería y estatus. Desde berlinas elegantes hasta superdeportivos exclusivos, cada automóvil cumplía una función y transmitía un mensaje: precisión, éxito y dominio. Los carros de Miroslav Stern eran también una extensión de su personalidad. Prefería modelos sobrios, de líneas limpias, con motores imponentes pero sin estridencias innecesarias. Su garaje, descrito por allegados como un museo privado del poder moderno, simbolizaba años de decisiones acertadas y riesgo calculado. El lujo de Stern no se limitaba a bienes materiales. Su vida incluía viajes privados, acceso a círculos cerrados y experiencias reservadas para una élite muy reducida. Hoteles de 5 estrellas, vuelos discretos y eventos exclusivos formaban parte de una rutina que, lejos de ser exhibicionista, se mantenía bajo un estricto control de imagen. Es aquí donde el título cobra su verdadero sentido. La vida lujosa de Miroslav Stern no fue un espectáculo vacío, sino una construcción coherente. Cada mansión, cada automóvil y cada privilegio eran el resultado de una filosofía clara. El lujo no se improvisa, se edifica. Además, Stern entendía que el exceso mal gestionado puede destruir reputaciones. Por eso, a diferencia de otros magnates, jamás permitió que el lujo eclipsara su autoridad. El esplendor estaba presente, sí, pero siempre subordinado al poder, la estrategia y la discreción. Confirma que hablar de mansiones, carros y lujos en la vida de Miroslav Stern
No es un recurso narrativo sensacionalista, sino una realidad perfectamente alineada con su recorrido vital. El título no exagera, resume una existencia donde el éxito material fue la consecuencia visible de una ambición silenciosa y sostenida. Al cerrar el recorrido por la vida de Miroslav Stern, queda claro que su historia no puede reducirse únicamente a mansiones, carros de alta gama o privilegios exclusivos. El verdadero legado de Stern reside en la construcción paciente de una identidad, en la manera en que transformó la ambición juvenil en una vida marcada por el control, la estrategia y el éxito sostenido. Desde una infancia alejada del confort hasta una madurez rodeada de lujo, su trayectoria demuestra que la riqueza no surge de la noche a la mañana. Cada etapa de su vida estuvo conectada por una idea constante: anticiparse al cambio. Stern supo leer su tiempo, interpretar las oportunidades y actuar cuando otros dudaban. Esa capacidad fue, en esencia, su mayor activo. El lujo que rodeó su nombre no fue un fin, sino una consecuencia. Las mansiones representaron seguridad y autonomía, los automóviles, precisión y poder, los viajes y experiencias exclusivas, libertad. Todo formaba parte de un ecosistema cuidadosamente diseñado para proteger lo que más valoraba: independencia, discreción y estabilidad. Su figura también deja una reflexión importante sobre el poder económico moderno. A diferencia de los modelos basados en la exhibición constante, Miroslav Stern encarnó un lujo silencioso y funcional, donde la ostentación innecesaria era vista como una debilidad. En un mundo obsesionado con aparentar, él apostó por poseer sin anunciarlo. En el plano humano, su legado se mide en los valores que mantuvo intactos a pesar de la riqueza. La familia, la lealtad y el control emocional siguieron siendo ejes centrales de su vida. Stern entendió que el dinero puede comprar comodidades, pero no reemplaza la confianza ni el respeto dentro del círculo íntimo. Hoy, al observar su historia completa, el título "Así fue la lujosa vida de Miroslav Stern, mansiones, carros, lujos", adquiere un significado más profundo. No habla solo de objetos costosos, sino de una vida construida con paciencia, visión y una ambición que nunca perdió el rumbo. Miroslav Stern representa a una generación de empresarios que construyeron en silencio, que entendieron el lujo como una herramienta y no como un disfraz. Su historia funciona tanto como inspiración como advertencia. El éxito verdadero no está en lo que se muestra, sino en lo que se sostiene a lo largo del tiempo. Se cierra el retrato de una vida que fascinó por su brillo, pero que se sostuvo por su estructura interna. Una vida donde el lujo fue visible, sí, pero donde el verdadero poder siempre estuvo en la mente que lo creó.